Bueno, buenos días a todos, buenos días papás, buenos días mamás, buenos días familia. Mi nombre es Paredes Natalia, les damos la bienvenida a este ciclo de charlas para la familia. El tema de hoy es problemas frecuentes en pediatría, pensando un poco en estas situaciones que como papás, como mamás, muchas veces no sabemos cómo abordarlas, que nos angustian, no sabemos qué hacer, cómo actuar, y que son muy frecuentes consultas de guardia, ¿no? Así que vamos a desarrollar 3 temas. El primero va a ser consumo de tóxicos en pediatría. Esta la va a dar la doctora Nilda Gay. Luego vamos a seguir con fiebre en niños, lo va a presentar el doctor Pedro Quintana, y luego golpes en la cabeza, presentada por la doctora Josefina Micula. Por favor, les solicito, tengan el micrófono silenciado para no presentar distracciones y poder dar la charla fluida. Sí vamos a dar 5 minutos al final de cada charla para preguntas que pueden ir dejando en el chat y luego las vamos a leer. Y recordarles que estas charlas van a quedar grabadas y luego las van a poder volver a ver o compartir desde la plataforma de Facebook de la Sociedad Argentina de Pediatría Córdoba. Desde ya, muchas gracias por participar. Esperamos que estas charlas les sirvan para su vida diaria. Estamos a disposición cualquier consulta. Y bueno, empezamos. Vamos a empezar entonces con el tema consumo de tóxicos. La va a dar la doctora Nilda Gay. Ella es médica cirujana, es vicepresidenta de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, especialista en pediatría y toxicología y salud pública, es presidenta de la Sociedad de Toxicología y Ambiente del Círculo Médico de Córdoba, magíster en drogadependencia y salud pública de la Universidad Nacional de Córdoba, referente provincial de la Red Argentina de Toxicología y Latinoamericana, y actualmente es jefa de Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Doctora, cuando quiera compartir pantalla. Ya la había compartido, disculpen, después la saco. Buenos días, ¿ven bien ustedes? ¿Ves bien? Ahí se ve, no se ve la pantalla compartida todavía, ¿no? ¿No se ve? Porque la tengo completa. No, No se ve. Tiene que apretar el botón de nuevo, compartir pantalla. A ver, ahí está, a ver. Tanto que practicamos, a ver, ahí está. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, entonces, a ver si se ve bien grande. Todavía no. ¿Ahí? Ahí Me parece, a mí me da. Sí, bueno. sí, ahí está perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Argentina de Pediatría y a todos los integrantes y a los de la mesa que hoy comparten conmigo esta charla. Bueno, es un problema muy importante el de drogas que tenemos no solamente en Córdoba, sino en la nación y en todo el mundo. La diferencia está en las drogas que se usan, ¿no es cierto? Y en las edades, porque debido a las edades también tenemos distintas drogas de uso. Pero nosotros tenemos que recordar algo, que es que en este sistema globalizado donde todo tiene importancia, la importancia económica y salud, este problema de las drogas es un problema de salud pública. Y lo tenemos que tomar así para que existan después a posteriores políticas públicas que puedan dar respuesta a esto. A ver, ¿la droga se da solamente en los más humildes? No. La droga no respeta estrato social. Se puede dar en los humildes, en la clase media y en la clase alta. ¿Qué es lo que diferencia? A esto lo que lo va a diferenciar es el tipo de droga que tienen acceso, por ejemplo, los niños, los adolescentes o los adultos. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que no podemos tener una actitud estigmatizadora de la persona que consume. Cuando nosotros aprendamos
a decir que es un enfermo y no es alguien que yo tengo que dejar de lado, van a cambiar las cosas, porque cuando nos enfermamos de un problema respiratorio, una neumonía, lo tratamos con antibióticos, lo medicamos. Acá tenemos que tener un equipo que pueda responder para ayudar a esto, ¿sí? Bueno, y acá tenemos una tríada epidemiológica como existía antes, que decía agente, huésped y medio. Esto, como verán, es de Córdoba, son chicos faneando, con tolueno inhalando a la noche en el pleno centro, ¿sí? Hoy se ve menos. Entonces, un tóxico con un huésped, un adolescente que no se halla, que tiene su autoestima baja, y con un medio que lo rodea, violento, agresivo, de soledad, puede hacer la intoxicación por droga o por consumo, y él mismo solo a lo mejor no puede salir, si no necesita la ayuda. Y ya vamos a hablar de quiénes. Entonces, droga es toda sustancia que al ingresar por el organismo va a producir cambios en él. A ver, esto lo dice la OMS. Entonces, ¿la marihuana es una droga? Sí. Medicamentos cuando se usan mal, como las benzodiazepinas que hablábamos recién, ¿son una droga? Sí. Entonces, ojo, tenemos que tener en cuenta esto. Y a ver, drogas que nuestra cultura acepta, porque son parte de nuestra costumbre, porque nosotros estamos familiarizados con ella y que no produce temor, aunque sean importantes en su consumo. ¿Y quiénes son? El alcohol y el tabaco. Muy bien. Acá dice, estas leyes me quitaron las ganas de fumar. ¿Está fumando? Sí, pero sin ganas. Ahora, ¿sabían la comunidad y los niños que cada cigarrillo tiene más de 4.000 sustancias tóxicas? Muchos no lo saben, ¿sí? ¿Saben también que el tabaco, fíjense en cómo lo representé, esas son algunas de las sustancias que tienen? Cadmio, estiárico, butánico, acético, monóxido de carbono, amoníaco, pintura, etc. El tabaco es una planta que se cultiva, se pueden masticar las hojas, se puede hacer, ¿no es cierto?, los cigarrillos, y tiene dos productos que son muy importantes y que lo vamos a ver en la clínica: el monóxido de carbono, que ingresa, y la nicotina, que produce vasoconstricción. O sea, lo fumo, lo puedo poner en las mejillas, y hay gente, y hay chicos que hasta lo han puesto en las fosas nasales. Ahora, ¿es importante el tabaco? Sí, es importante, no solamente en el niño, en niños adolescentes que ahora están consumiendo tanto tabaco como alcohol a temprana edad, sino la mamá embarazada también, ¿sí? Entonces, sabemos que produce un retardo en el crecimiento, y fíjense, en un bebé de talla normal y otro producto del consumo de su mamá de cigarrillos durante el embarazo. ¿Por qué? Porque tiene concentraciones menores de vitaminas como C, B12, B6, B, y esto fue dicho por el doctor Meneghello. Bueno, ¿qué altera? ¿Cuánto puede alterar esto? Un cigarrillo por día reduce hasta 13 gramos del peso fetal. ¿Por qué? Porque los niveles elevados de monóxido entran a la madre y hace hipoxia. Y la nicotina produce vasoconstricción. Muy bien. Ahora, si yo fumo al lado de un niño, ¿le va a hacer algo? Por supuesto. Es fumador pasivo, y hoy se ha demostrado también que puede producir alteraciones muy importantes. Entonces, podemos hacer que tenga problemas pulmonares, si es un bebé, un peso reducido, alteraciones también cardíacas, y si él deja en algún momento, los más chicos, de fumar, producen el síndrome de abstinencia, que se ponen irritables, molestos, dolor de cabeza y fatiga.
Muy bien, el alcohol. El alcohol hoy es uno de los primeros consumos de nuestros adolescentes que prueban, primero con la cerveza y después van subiendo en categoría. El alcohol, cuando se ingiere, produce la inhibición de los reflejos, aumenta la diuresis, deprime el sistema nervioso central. Entonces el paciente merma el equilibrio y altera la respiración. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Que sea o bebida fermentada o destilada. ¿Por qué es importante esto? Porque el efecto que va a producir el whisky, el rum, el brandy, la ginebra y el famoso fernet puede llevar a concentraciones mucho más importantes. Y acá se presentan tres fenómenos que hemos tenido nosotros en el hospital. La llamada jarra loca, como ven ustedes, donde hay medicamentos y alcohol. Pero la jarra atómica, que es la nueva modalidad que se les ocurrió, que es poner lavandina, y a veces ponen el ayudín, que es más concentrado, que produce que se queme todo el tracto gastroesofágico. Una vez yo le pregunté a alguien por qué hacían esto. Son sensaciones como perder el aire cuando se estrangula. Es una locura. Y la otra, la energética, es con el aceite que se les pone a las motos. ¿Qué tiene el aceite de la moto? Hidrocarburo. Entonces esto puede producir neumonías. A ver, yo a la primera sí lo puedo recuperar, a las otras dos es muy difícil porque si yo le hago un lavado gástrico, un carbón activado, quemo todo el trayecto. Entonces es muy importante. Y esto también es importante, los valores. Y por eso yo estuve muy de acuerdo cuando me preguntaron con la tolerancia cero. Eso lo vamos a trabajar para que la ciudad también tenga. A ver, nosotros ya con 0,3 hay aliento etílico, exaltación discreta y ya empieza a perder los reflejos. Entonces un paciente con 0,3 y 0,5 no puede conducir. No es que yo tengo tolerancia, que puedo tomar un poco más. No se puede conducir. ¿Por qué? Porque puede producir accidentes graves. Y la mamá que consume alcohol, y ya está comprobado en trabajos inclusive de Costa Rica, la Nación, en el preconcepcional, puede tener alteraciones. No importa que consuma solamente los 3 meses después o que haya consumido un mes. No había estudio, ahora están trabajando en estudios para ver que hay alteraciones, ¿no es cierto?, gestacionales por el consumo de alcohol. Ahora se presentó un caso y están haciendo un trabajo maravilloso en Buenos Aires. Bueno, ¿qué es la embriopatía alcohólica? Si yo, embarazada, tomo alcohol, ¿qué me produce? Esto, una malformación en un niño que tenía que nacer normal, nace con menos peso, con la cabecita chica que llamamos microcefalia, con los ojitos, uno o los dos, más chicos, el mentón más chico, eso se llama micrognactia, y el labio superior fino. Y después tiene, por supuesto, un cerebro, ahí ven, el cerebro es mucho más chiquito por lo donde tiene que estar, que si fuera un niño que su mamá no consumió, como alteraciones cardíacas. Pero también hay alteraciones en la boca que pueden producir gingivitis y en el adulto puede llevar al cáncer. Y esto es una de las cosas más terribles que pasa, y yo siempre lo digo cuando doy las charlas. Los accidentes. A ver, no solamente pongo en riesgo mi vida al chocar, ¿no es cierto?, sino pongo en la vida de otra persona. Cuando yo daba otra charla en un lugar donde había muchísimos adolescentes, en una ciudad del interior de Córdoba, una mamá lagrimeaba y yo no sabía por qué, y bueno, ella contó que 2 familias se destruyeron porque su hijo de 17 años que estudiaba y trabajaba fue atropellado por otro que era amigo de él, que conducía alcoholizado. Entonces, a ver, no es el daño que me produce a mí, sino a mi familia, a la familia del otro y a la vida del otro. Muchos casos de alcoholismo están derivando en la violencia y en el maltrato.
¿Y cuáles son las drogas que no son aceptadas en nuestra cultura y son las que llamamos ilegales? ¿No es cierto? Son las que la sociedad rechaza y forman parte de nuestro costumbre y nuestras tradiciones, no forman parte, ¿no?, de nuestras costumbres y tradiciones. Y esas son la marihuana, la cocaína, el ácido lisérgico, ¿no es cierto? Vamos 10 minutos, doctora. Ah, bueno, y algunos medicamentos. Voy a aprovechar más. Bueno, la marihuana la fuman, la ingieren con galletas, ¿no es cierto? Puede producir alteraciones muy importantes, pero sobre todo deprime el sistema inmunológico, altera las encías, y este es un caso que tuvimos con Ruth, y nos ayudó la doctora Mire, la gente de endocrino, del cual la mamá consulta por alteraciones microcefalia de su niña y la ginecomastia esta importante que se ve. Y le sacamos el pecho, la lactancia, y a los 2 semanas la niña vuelve a su estado normal. Entonces, ¿la marihuana produce alteraciones? Sí. ¿Produce cambios hormonales? Sí. Puede producir psicosis, puede producir trastornos del ciclo, ¿sí?, que son muy importantes. La coca, como acá ven, pueden producir abortos, partos prematuros, agrandamiento cardíaco, es muy estimulante. Acá se ve, por ejemplo, la necrosis intestinal, que estos niños tienen que quedarse con menos intestino, y si tienen el paco, en la mezcla, ¿no es cierto?, de la cocaína con otros elementos. Este es un niño que tuve de 17 años en una clínica privada, que hizo como magia con otros 4 chicos. Le tuve que analizar el producto porque supuestamente los de magia tienen SID y esto tenía mercurio. Tuvo en diálisis 7 días haciendo tratamiento para poder recuperar. Entonces, la cocaína produce estas lesiones neurológicas y son muy serias. Las anfetaminas también, que la están usando para excitarse, para ir a las salas de rock, y no se dan cuenta que producen hipertermia, taquicardia, y la parametoximetanfetamina, por el cual ya han muerto 2 personas en Córdoba, que es el Superman, puede producir convulsiones y puede producir hemorragia. El ácido lisérgico igual, voy a pasar más rápido porque si no, se lo coloca en los ojos y en la boca. Y entonces, ¿qué lleva el consumo? No tener espacio para dialogar, ni la familia, ni la escuela, el club, los amigos. No poner límite, no dar un verdadero sostén, ¿no es cierto? Y la propuesta es formar nuevos líderes y trabajar en equipo. Los factores de riesgo, ya dijimos: fumar, drogarse, la violencia, los accidentes, la participación en banda, y los factores protectores, una alimentación adecuada, elevar la autoestima, controles de salud, saneamiento ambiental, prácticas de deportes. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo enfrentamos este mal? ¿Con indiferencia? ¿Diciendo que todo lo vamos a solucionar con pánico? No, no es así, porque nos puede pasar a todos. Y tenemos que aprender a conjugar los verbos hago, no hice y haré, curación o recuperación, y darle el valor, en vez de compasión, compresión, y en vez de vicio, enfermedad. Entonces, ¿cómo detecto un chico que consume? Es aquel que cambió de hábito, no higiene, desdeñado, olores raros, no estudia, exige dinero, está apático, hay momentos que tiene euforia y duerme mucho. Pero cuando yo llego a la jeringa y a los papeles, estoy llegando tarde. Por eso que tenemos que trabajar todos juntos en esto. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se ve es esto nomás, porque nadie anota en las historias clínicas y en las consultas que es consumo, porque tienen vergüenza y tienen miedo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner límite. Los afectos son el límite, y capacitar. Es un trabajo diario, es una semilla diaria que hay que empezar a llevar. Por eso se capacita a todo el mundo, se enseña a otras autoridades también. Se creó un programa en el Hospital de Niños que es el PAICA, de programa de consumo y asistencia. Esta fue una encuesta que la voy a pasar, que me llamaron para decir que había marihuana, mucha marihuana, y encontré cocaína, anfetamina, etcétera, muchísimas cosas. Entonces, ¿a qué decimos no?
al cigarrillo, a la violencia, a la droga. Y acá decimos sí, a la escuela, a los deportes, a la familia, que es el pilar fundamental. A veces solamente con una caricia un niño habla, se desahoga, a veces no hace falta medicación. Y teniendo como guía a Dios, que es el que nos marca siempre un camino, cualquiera sea la religión, siempre salen adelante estos chicos cuando hay alguien que los contiene. Nadie puede ser uno mismo si no tiene maestros. Y bueno, y estos fueron parte de mis maestros, tanto del Hospital de Niños, el doctor Buteler, la doctora Mesano, el doctor Borja, como todos aquellos que me han acompañado esta vida. En Chile el doctor París, Damín, doctor Chuy, Susana García, en México Barriga, en España el doctor Chema, español, y bueno, y yo de ellos pude hacer un gran equipo, que hoy la tengo a Rú en la cabeza y a otra serie de colegas. Entonces, creo que si todos ponemos un poquito y una semilla, esto puede cambiar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ay. Muy buena la presentación. No tengo preguntas en el chat, pero a mí me gustaría hacerle una pregunta. Yo como papá o como mamá, si identifico que mi hijo tiene algún problema de consumo de sustancias, ¿a dónde me debería dirigir? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién puedo llamar? ¿Cuál sería mi primer paso para, bueno, para intentar dar una solución? Hoy hay algunos RAC, pero nosotros en los hospitales, por ejemplo, si tiene menos de 15 años, está el servicio de toxicología y el PAICA, que es el programa para asistencia de abuso sexual y consumo. Acá hay un equipo de psiquiatras y psicólogos que junto con toxicología y todo el equipo lo aborda. Y si hace falta, como hemos hecho muchas veces, también tenemos, que es un lujo, la escuelita hospitalaria, que depende de educación, y que ellos hacen que aquel que se fue del colegio se vuelva a reinsertar. Y también tengo que decir que hemos tenido mucha suerte nosotros, porque cuando hemos tocado otras puertas y otros ministerios, por ejemplo, para hacer deporte, hemos conseguido para los niños poder conseguirle que hagan un deporte. Esas son salidas. Pero hay un equipo, no puede uno solo, ni tampoco es bueno la medicación. No se puede ir a cualquier psiquiatra y medical, porque hemos tenido muchos chicos con antidepresivos y después se hacen dependientes y después crean otros problemas. ¿Sí? Entonces, nadie puede ser único en esto. Todos tenemos que trabajar y responder en equipo. Así es la buena medicina, cuando nos sustentamos y nos hacemos fuertes entre todos. Bien, perfecto. Excelente, muchísimas gracias. No, por favor. Seguro que va a ser una herramienta para los papás y bueno, y estar atentos, ¿no?, a las señales. Bueno, a su disposición. Muchas gracias, doctora. Bueno, pasamos a la segunda charla del día de hoy. Fiebre en pediatría. Va a estar dirigida por el doctor Pedro Quintana. Él es médico pediatra epidemiólogo, experto en vacunas y miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, y gracias por la invitación. Representando a la filial Córdoba del Comité de Infectología, del que participo hace muchos años. Así que vamos a hacer un breve resumen de cómo es la actitud que debe tomar la comunidad, los papás, las mamás, ante el niño o la niña febril, y vamos a tratar de orientarlo a lo que yo considero que son las preguntas más habituales, para tratar de dar una respuesta concreta que los padres nos hacen en el consultorio. A ver si podemos compartir pantalla. Acá está. ¿Se ve? No. ¿No se compartió? No. Opa. Estamos con la doctora Nilda.
Ahí el botón de abajo verde que dice compartir pantalla. Sí, 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 si lo tengo que compartir pantalla, lo que no pasa, no entro. Ahora, espérate. ¿Ahora sí? No. ¿No se comparte? ¿Le aparece usted arriba que dice compartiendo pantalla? No. Vamos a volver. Compartir. Ahora, a ver. Ahora sí. Ahora sí, ¿estamos? Sí, tiene que poner Sí, la sí, presentación, tengo que poner, digamos. sí. Eso. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un resumen del tema fiebre y entender un poco desde un coloquio más comunitario y no tan científico y con palabras raras, de qué debemos hacer y qué actitud debemos tomar como padres ante el proceso febril de un niño. Primero un resumen mínimo para tratar de encontrar a través de palabras sencillas de por qué los seres humanos y en general los mamíferos, o los mamíferos en general, tienen variaciones en la temperatura. Los mamíferos tenemos en realidad un mecanismo regulatorio de nuestra temperatura que permite límites de aumento y disminución de temperatura a través de un sistema de neuronas muy específicas que están ubicadas en una parte del cerebro que se llama hipotálamo, y que esto tiene conexiones que salen y que entran desde ese sensor que funciona como cualquier otro termostato a través de receptores nerviosos que están en la piel y en la médula espinal. ¿Qué pasa y por qué sube la fiebre? Bueno, la presencia de distintos agentes que llegan al organismo y que pueden ser externos, también llamados pirógenos externos. Pirógenos significan que estimulan la elevación de la temperatura, como los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos, o algunos otros pirógenos internos que pueden ser provocados por el mismo organismo, como las células cancerígenas o procesos inflamatorios de esas llamadas enfermedades autoinmunes que producen inflamación de los tejidos, van a provocar la producción de otro pirógeno interno, que se llama citoquina. En esta foto, en esta diapo la vamos a ver, que son respuestas inflamatorias que nuestro organismo hace que provoque un aumento de la temperatura corporal. ¿Por qué se produce el aumento de la temperatura corporal? Porque produce una vasoconstricción, un aumento de el temblor, que es la contractura muscular, para hacer que el organismo provoque una vasoconstricción periférica y un aumento del volumen de sangre a los órganos y sistemas que más lo necesitan. Y posteriormente a eso pasa una vasodilatación que por convección o evaporación, que es cuando viene el sudor, se elimina o se regula la temperatura. Eso es porque el termostato, en realidad, tiene una reprogramación. Esa reprogramación del termostato es porque el organismo necesita una temperatura más elevada para mantener su funcionamiento normal de órganos y sistemas. La formación de la respuesta inmune inmediata y la respuesta inmune mediada a través de mecanismos celulares hace que se liberen sustancias, que son esas llamadas citoquinas que yo les puse recién, o citocinas. Una de ellas es las prostaglandinas, y provocan que el termostato suba y regule su temperatura de acuerdo a su necesidad. Entonces, ¿qué hacemos ante este concepto? Y yo he tratado de resumirlo en dos slides, en donde creo que están las preguntas más importantes que los padres nos hacen. ¿Se le debe dar antitérmicos a un niño que tiene fiebre? La verdad que entendiendo este concepto que yo traté de explicar recién, y viendo que es parte de la fisiología o de la respuesta normal de un organismo ante una noxa o ante una invasión de un agente externo que lo está intentando dañar o dañando, la respuesta es depende.
Si nosotros vemos y observamos a un niño cuyo estado general es bueno, si ya ha sido evaluado, si el diagnóstico que tenemos es el adecuado, no hay que verdaderamente intentar sí o sí bajar la temperatura con antitérmicos. Los antitérmicos, en todo caso, se utilizan cuando vemos a un niño que está dolorido, que está decaído, que está asociado a temperaturas aumentadas, y lo hacemos con un objetivo más de analgesia, como de respuesta antitérmica. Los antitérmicos globalmente entre sí, comparados unos con otros, no son más ventajosos o tengan más ventaja uno que otro. Generalmente la bibliografía dice que un antitérmico puede bajar 1,2 grados promedio la temperatura a las 2 o a las 3 horas de la administración, dependiendo de cuál se dé. ¿Se puede administrar más de uno? La respuesta es no, porque no hay evidencia de que administrando un antitérmico y luego administrando otro haya una mayor eficacia en el descenso de la temperatura. Por más que hay algunos estudios que dicen que la alternancia de antitérmicos, sobre todo un estudio israelí, podría tener un mayor efecto, pero en realidad no hay más variación utilizando uno o utilizando dos antitérmicos intercalados. Las diferencias son de entre 0,3 y 0,2 grados en la utilización. Por lo tanto, sabiendo de la toxicidad que pueden tener los antitérmicos, fundamentalmente a nivel renal y fundamentalmente a llevarnos a hipotermia, la idea es no administrar antitérmicos alternados, y la idea es, yo siempre le digo a mis pacientes, no perseguir al niño con el termómetro, sino evaluar más el estado general que tiene y si el antitérmico le ha provocado no tanto descenso de temperatura, sino mayor confort. Bueno, comenté sobre si hay que elegir uno u otro antitérmico en relación a su eficacia y la respuesta es no. ¿Debemos esperar que los antitérmicos desciendan sí o sí la temperatura? También la respuesta es no. Más si nos fijamos en ese promedio que yo les di de 1,2 grados de descenso. O sea que un paciente que tiene 39, 39 y medio, no tenemos que esperar que la temperatura baje sí o sí porque le demos un antitérmico. Probablemente haya un descenso, pero no sea el descenso lo importante, sino la mejoría del estado del niño. ¿Se deben acudir a otros métodos físicos para bajar la temperatura? ¿Debemos bañarlo o bañarla? En general, los métodos físicos permiten perder un poco el calor periférico, pero no tienen acción sobre el termostato central. Por lo tanto, si van acompañados del antitérmico, simplemente ayudan a mejorar el confort del niño, en caso de que esté con temperatura. ¿Puede provocar convulsiones una temperatura muy alta? La respuesta es no. Las convulsiones febriles se producen en un 4 o un 5% de la población pediátrica, que está comprendida entre los 5 o 6 meses hasta los 5 o 6 años, en general con fuertes antecedentes, o hay antecedentes en general hereditarios de convulsiones febriles en alguien del grupo familiar. Lo que pasa es que hay veces que no se conocen esos antecedentes y en general no tienen relación con un aumento de la temperatura del cuerpo. O sea, no es que un niño va a convulsionar porque tenga 39,5 o 40, sino que convulsiona por los antecedentes previos familiares y por su genética en sí. La tranquilidad que tiene que brindar a los padres es que las convulsiones en general son benignas, el niño no presenta dolor, no presenta ninguna situación de daño posterior, y esas convulsiones, salvo que tengan una duración de tiempo prolongado, se presenten en salvas, eso significa una detrás de la otra, generalmente no se deben tratar o no tienen un tratamiento específico, ni preventivo, ni durante la convulsión, salvo que hayan pasado un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, hay que orientar bien en la información a los padres para bajar la ansiedad sobre el tema de la fiebre alta y las convulsiones. El paciente que es convulsivo febril va a tener más frecuencia de convulsiones si estas se presentan antes del año de vida y va a tener la necesidad de utilizar un poco más más indicación de antitérmicos en forma temprana, pero no en forma preventiva. Los antitérmicos en forma preventiva no previenen las convulsiones febriles. Por lo tanto, un niño no va a convulsionar porque tenga mucha fiebre, sino que va a convulsionar, vuelvo a repetir la incidencia, o el porcentaje de incidencia más o menos,
4 de cada 100 niños, 4 o 5 de cada 100 niños van a presentar convulsiones febriles y generalmente lo hacen cuando comience el ascenso de temperatura. ¿Debo acudir inmediatamente a una consulta? Bueno, eso es una respuesta que hoy con la telemedicina ya vamos a ir a una pregunta relacionada a eso. Se nos está haciendo dificultoso para los pediatras. La verdad que ante un niño pequeño, un niño de antes de los 28 días con fiebre, siempre se recurre a la consulta. Siempre se recurre a la consulta porque nosotros consideramos que un niño neonato, que es el que tiene entre 1 y 28 o 30 días, pónganle, es un niño que funciona como un inmunodeprimido y por lo tanto debemos acudir a estudios de búsqueda de enfermedad bacteriana y que necesiten tratamiento. Este fue un concepto que se expandió en aquellos chicos que tienen sobre todo picos mayores a 39, 39 y medio, siempre a los menores de 36 meses, o sea, de los 3 años para abajo. Esto fue un protocolo que empezó a cambiar desde los esquemas de vacunación completos y la introducción de algunas vacunas en los calendarios, como es la vacuna antineumocóxica, que era el principal germen que provocaba enfermedades más severas y que debían detectarse en forma más temprana. Por lo tanto, la consulta por un paciente febril realmente es un desafío que nosotros los pediatras por ahí no hacemos diagnóstico en la primera intervención que tenemos con el niño, sino que a veces lo tenemos que controlar 24 horas después, 48 horas después, para poder encontrar lo que se llama el foco o la causa que está provocando la fiebre. Si el estado general del niño es el adecuado, si es un niño mayorcito, donde su esquema de vacunación está completo, y uno como padre lo ve bien, bueno, puede tener una primera aproximación con su pediatra de cabecera a través de la telemedicina o a través de una consulta telefónica, pero en realidad nosotros tenemos un parámetro de apreciación, los pediatras, a medida que pasan los años lo vamos desarrollando más, que se llama estado general del niño. Nosotros nos apoyamos mucho en ver cómo está ese paciente a través de su estado de ánimo, si sonríe, si no hay deshidratación, si no va acompañado de algunos otros signos de enfermedad severa. Por lo tanto, la consulta es una situación que tiene mucho que ver con el conocimiento del paciente y con la relación médico-paciente y el conocimiento de los padres también. La edad de los niños es lo que les dije recién en relación a cuándo sí acudir rápidamente a la consulta. La gravedad del cuadro no tiene demasiada relación con la enfermedad en sí. O sea, quiero explicarles con esto. Puede haber neumonías con pequeñas febrículas, o puede haber simples cuadros virales de algunos virus. Se me viene a la cabeza una herpangina, que es un cuadro benigno y autolimitado, en donde un niño puede tener 39 grados y medio o 40, o el famoso exantema súbito, o sexta enfermedad, como le decían nuestras abuelas. De todas maneras, nosotros los pediatras tenemos un poco más en cuenta aquellos niños con procesos febriles con temperaturas mayores a 39 grados y estamos bastante más atentos a saber si tenemos que tener una intervención o no en relación a poder diagnosticar la presencia o no de enfermedad bacteriana. Hay que saber que entre el 90 y el 95% de las consultas que nosotros hacemos en pediatría son enfermedades febriles autolimitadas, que no necesitan de ninguna intervención medicamentosa, más allá del antitérmico en cuanto a que necesiten un poco de confort para el niño, y sí un poco más de seguimiento clínico y seguimiento observacional, pero no intervención medicamentosa. Como padres, ¿debo pedir que le den antibióticos? No, por la misma respuesta que les di recién. Las enfermedades bacterianas, aquellas enfermedades que necesitan de una intervención en pediatría, en un niño sano, eutrófico significa que no tiene desnutrición, ni ninguna otra enfermedad de base, generalmente son enfermedades virales de transmisibilidad en lugares cerrados, en lugares poco ventilados, o en lugares a donde la manipulación de secreciones por parte de sus cuidadores, como son las guarderías de niños pequeños, o la deambulación ya del niño llevando secreciones, contamina los objetos y por supuesto a través de las gotitas cuando estornuda o cuando tose, infectan a su entorno. Más o menos como para que ustedes puedan tener una relación de lo que les estoy hablando, estas enfermedades virales
que son autolimitadas y que en un 90% de las veces no necesitan ninguna intervención, un niño escolarizado de alrededor de entre 2 y 3 años puede pasar entre 12 y 14 episodios por año. Y el niño no escolarizado puede pasar aproximadamente 3, 4 o 5 episodios por año. Aprovecho con esto para decirles que el esquema de vacunación completo, y en la medida de lo posible a tiempo, cosa que nos ha pasado ahora de perder los esquemas de vacunación con la pandemia y de no llegar a vacunar a los pacientes a tiempo, es sumamente importante para la interpretación de un niño febril, para el manejo de un niño febril y para el manejo hacia el entorno. ¿Cuántos días de fiebre es normal esperar por parte de un padre? Bueno, eso va a depender. Si es un cuadro febril en un chico mayor, en un niño en donde podemos tener una comunicación continua, a veces después de una primera consulta uno puede marcar más o menos los tiempos de cómo va a ir decreciendo un proceso febril. Es más o menos entre 3 y 5 días, dependiendo del virus que lo afecte. Si es una enfermedad bacteriana, probablemente de las comunes, como es una angina pultácea o una angina por bacterias, que significan casi el 0%, 1% puedo llegar a decirles en los niños de alrededor de 2 años, o hasta los 2 años casi que no existen las anginas bacterianas. Y en los niños más adolescentes o en los niños de alrededor de 10 años, por decirles una cosa así, no superan el 10 o el 15%. Ese es un diagnóstico que los pediatras deberíamos hacer a través de un hisopado sencillo y rápido para no tener que utilizar antibióticos cuando no corresponde y para poder evitar otro gran problema que tenemos desde el punto de vista médico y de salud pública, que es el uso irracional de los antibióticos en la comunidad y la consecuente resistencia bacteriana. ¿Qué otras cosas debo observar como padre? Bueno, como padre básicamente que haya una buena hidratación, es probable que haya rechazo a la alimentación. Yo siempre le digo a los padres, cuando tienen un niño con fiebre, no lo persigan con la cuchara ni con el termómetro. Son dos cosas que lo único que provocan son más ansiedad paterna o materna. Y simplemente observar como papás, si el niño juega, si el niño sonríe, si el niño apenas tiene un poco de descenso de temperatura, está bien, si duerme tranquilo. Sí, me parece que lo perdimos al doctor. Sí, se desconectó. Bueno, de todas formas ya estábamos terminando la presentación. Qué lástima, porque estaba muy, muy buena. Sí, qué Creo que lástima. el doctor iba respondiendo todas las preguntas que un padre tiene, ¿no? En el momento de la fiebre, qué tengo que hacer, qué le tengo que dar, qué no le tengo que dar, va a convulsionar, no va a convulsionar. Creo que ha respondido la mayoría de las preguntas. Me pareció muy correcto lo que dijo de que fiebre no es igual a antibiótico, ¿no? En pediatría, fiebre no es igual a antibiótico. No hace falta en la mayoría de los casos ningún tratamiento antibiótico. Ahí se está conectando. Ahí se está conectando. Sí, realmente el mito de la fiebre en pediatría, incluso hasta en los mismos profesionales, ¿no? En los primeros años de nuestra formación siempre fue algo temerario, ¿no? Y realmente aprender a ver eso más allá de lo que es la fiebre, que es un signo que nos está demostrando algo, y deslindar cuando hay alarma, ¿no? Sobre todo en el primer año y obviamente descontando el primer mes de vida, ¿no? Que siempre es muy preocupante.
Pero bueno, creo que es algo de consulta cotidiana y que Pedro lo ha sabido expresar muy bien. Así que bueno, esperamos que pueda volver a conectarse si termina esto. Realmente excelente, ¿no? Las dos presentaciones. Nilda, ni que hablar. Más allá de profesional, Nilda es mi amiga, así que no puedo ser. Pero bueno, esperemos entonces. Sí, está teniendo problemas el doctor conectarse. No hay problema. Bueno, pasamos. Me parece que quedaron claros los conceptos, cualquier cosa. Ahí los tenemos de nuevo. Se nos desconectó. Bueno, no te preocupes, igual ya estábamos finalizando la presentación. Excelente, agradecerle, doctor, porque creo que todas las preguntas quedaron respondidas, todas las preguntas que tienen los papás, muy claro. Así que muchas gracias. Pasamos a la tercera charla, golpes de la cabeza. La va a dar la doctora Josefina Miculán, ella es médica pediatra, neuróloga infantil, secretaria del Comité de Neurología de la Sociedad Argentina de Pediatría y miembro de la Sociedad Argentina de Neurología Infantil. No se escucha. Doctora, la tenemos muteada. ¿Ahora sí? Ahora sí. No sé si se puede ver bien la pantalla. Se ve perfecto. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Agradecerle a la Sociedad Argentina de Pediatría, Filial Córdoba, por la invitación. Es un honor también compartir esta conferencia o esta charla con tan prestigiosos profesionales. Y la verdad, los temas que se vienen tocando creo que son de suma importancia para todos los papás, y creo que es fundamental que se puedan difundir para aclarar dudas, para que también los papás tengan más elementos en la crianza y en el acompañamiento de la infancia de sus hijos. El tema que en lo personal me tocó fue el golpe en la cabeza de los niños. El golpe en la cabeza o trauma de cráneo, como nosotros le decimos, es una lesión de las estructuras de la cabeza que se producen por fuerzas mecánicas, y que puede tener una gran variedad de enfermedades, o pueden tener una gran manifestación de signos o síntomas, dependiendo de las estructuras que se afecten, tanto del continente del cerebro o el contenido del mismo. Y la importancia radica que es el motivo de consulta más frecuente en los centros de salud, y es la primera causa de muerte y discapacidad en pediatría. Sabemos que el 20-30% de los niños que sufren un traumatismo de cráneo grave pueden tener una discapacidad que le afecte tanto en lo motor como en lo cognitivo a lo largo de su vida. Y son secuelas que pueden ser permanentes. Entonces es muy importante la prevención y tener en cuenta qué hacer en caso de un traumatismo de cráneo. 1 de cada 10 niños va a sufrir un traumatismo de cráneo no banal a lo largo de su infancia, que requiere una consulta o que inclusive requiere una internación. En todos los grupos etarios, la caída es el mecanismo más frecuente, es el 85% de los casos de traumatismo de cráneo son secundarios a caídas. Y en niños menores de 1 año, es importante saber que la mortalidad es el doble que en el resto de las edades pediátricas. Ese primer año, que es sumamente importante para los pediatras y para los papás, cuando empezamos a andar en este camino de la maternidad, paternidad, tener en cuenta muy puntualmente la observación de nuestros hijos, las medidas de prevención, y tener en cuenta que son niños que van a empezar a explorar, a caminar, y que eso también los va a exponer a otros peligros. Los traumatismos de cráneo en la infancia tienen 2 picos de edades máximos. Uno son los menores de 2 años, y otro en la pubertad y en la adolescencia, sobre todo relacionados en este grupo etario a accidentes automovilísticos y también relacionados a actividades deportivas sin las medidas de precaución o de seguridad debidamente colocadas.
En todos los grupos de niños, los varones son siempre los que se llevan en todos los números para los traumatismos de cráneo. Los varones en todos los grupos etarios son los que están mayores expuestos por su juego, por su motricidad, a sufrir traumatismos de cráneo. Si dividimos las causas a grandes grupos, en menores de 2 años y mayores de 2 años, tenemos que en menores de 2 años las caídas accidentales son la causa más frecuente de los golpes en la cabeza en nuestros hijos. Y no tenemos que subestimar como pediatras ni también como papás tener una mirada que también podemos tener daño intencional, ¿bien? Violencia familiar que pueda producir en niños menores de 2 años golpes en la cabeza. En mayores de 2 años, las causas más frecuentes son los accidentes de tránsito, que ahí como papás también tenemos un rol preponderante en esta prevención, y en los niños mayores las actividades deportivas nuevamente son una causa muy frecuente de traumatismo, sobre todo cuando no se utilizan las medidas de seguridad o cuando también son deportes de mucho impacto. Las manifestaciones clínicas de los golpes en la cabeza son muy variables. Podemos tener desde ningún signo o síntoma que aparezca después de un golpe, o podemos tener algunos indicadores que a nosotros nos orienten como papás y también al pediatra, de que pueda haber alguna lesión adentro de la cabeza de nuestros hijos después de un golpe. Y esa lesión adentro de la cabeza, adentro del contenido del cerebro, lesiones cerebrales, son las que pueden generar mayor morbimortalidad, mayor secuelas, y a la que tenemos que estar sumamente atentos. Algunos de los signos y síntomas que aparecen después de un traumatismo de cráneo son, por ejemplo, la alteración del nivel de la conciencia. Bien, son los niños que se golpean la cabeza y los notamos que se adormecen, que están somnolientos, que no tienen la misma conexión que cuando están con una vigilia acorde. Y siempre para nosotros, un nivel de conciencia que se altere después de un golpe de cabeza, nos habla de que la intensidad ha sido por lo menos moderada, y le tenemos que prestar atención. Esta pérdida de conciencia también va a estar directamente relacionada a la gravedad. Entonces, si es menos de 1 minuto, yo ya sé que el trauma de cráneo por lo menos es moderado. Ahora, si es mayor a 5 minutos, hay altas chances de que haya lesión intracraneal, y son pacientes que necesitan una internación y un monitoreo correspondiente. Otro signo o síntoma es la amnesia postraumática, el niño que se golpea y no recuerda nada del golpe. ¿Bien? No es raro que aparezcan los niños después de un golpe que no recuerden qué pasó después, pero es importante que se tenga en cuenta que en algunas lesiones, sobre todo cuando son importantes y en una región del cerebro que se llama el lóbulo temporal, que está aquí al costado, puede ser una manifestación de lesión intracraneal. Entonces también son pacientes que necesitan mucha observación. Y esta amnesia postraumática suele ser del momento del accidente, o sea, me caí y no me acuerdo más nada, pero después el niño puede evocar a la memoria, puede recordar qué pasó y no tiene otra alteración mayor que no sea ese momento puntual de la caída. Las convulsiones, a ver, no son un síntoma frecuente después de un golpe en la cabeza, pero sí ya nos indican de que el traumatismo también ha sido moderado o severo, y dependiendo del momento en que van apareciendo estas convulsiones, nos van a ir marcando la gravedad que podemos llegar a tener después del golpe. Hay convulsiones que son inmediatas, que el niño se golpea y puede tener una convulsión, y que no tienen un valor para pensar en una epilepsia postraumática. Sí lo tienen las convulsiones, que aparecen dentro de la primera hora y los 7 días de vida posteriores, o inclusive dentro del mes. Bien. Siempre que haya una convulsión, tenemos que ir a buscar sí o sí una lesión adentro de la cabeza, que puede ser una lesión del momento por la misma conmoción cerebral, o puede haber sangrados u otras alteraciones a nivel del cerebro que puedan generar que en los niños queden hasta con una epilepsia postraumática, que son pacientes que necesitan un seguimiento y un acompañamiento pediátrico, neurológico, y que en esos pacientes seguramente vamos a necesitar un tratamiento anticonvulsivante. El dolor de cabeza es uno de los síntomas más frecuentes después de un traumatismo de cráneo,
su presentación aislada no tiene ninguna indicación o no es un factor indicador de que pueda haber una lesión, pero sí lo es cuando este dolor de cabeza es constante, este dolor se va intensificando y es progresivo en el tiempo después de un golpe de cráneo. Entonces es muy importante que estos golpes en la cabeza que puedan generar estos dolores de cabeza, lo tengamos en cuenta y hagamos una observación de nuestros hijos para evitar que no se asocien a otros síntomas que necesiten que consultemos con inmediatez. Lo más frecuente que tenemos después de un golpe son los chichones, que nosotros le decimos hematomas. En menores de 2 años, el 90% va a tener un chichón. Eso es algo que es una consulta muy frecuente de tiene el chichón, el tamaño del chichón y la ubicación del chichón. El hematoma en sí, si es un hematoma que no es muy grande, que no tiene, digamos, que uno no ve que tiene acompañamiento, un hundimiento de la cabecita de nuestros hijos, la verdad es solamente de observación, y no todos los hematomas tienen fracturas, pero sí sabemos que el 95% de las fracturas de cráneo se pueden asociar a hematomas, y esto es algo importante que como papás tengamos en cuenta. Obviamente, a mayor tamaño, mayor riesgo, porque eso también nos indica que el impacto ha sido mayor, y la ubicación del chichón también nos tiene que orientar. La mayoría de los golpes nos golpeamos la cabeza acá en la región frontal, son chichones que suelen ser duros, bien localizados, que solamente con frío local no vamos a tener mayores complicaciones, pero sí cuando tenemos golpes en la región posterior de la cabeza, en la región occipital o en la región parietal, que son áreas del cráneo, sobre todo los niños más pequeños que son más indemnes, tenemos que prestarle un poco más de atención. Entonces, ¿qué hacemos en caso de que nuestro hijo se golpeó la cabeza? ¿Qué hago? ¿Cuándo consulto? ¿O qué tengo que estar alerta? Y eso es lo más importante que creo que como papás tenemos que saber. Y en esto es fundamental tener claro los síntomas de alarma. Bien. Los síntomas de alarma son la luz que a nosotros nos tienen que hacer la lámpara prenderse para decir tengo que consultar ya, o me puedo quedar en casa. Cuando yo tengo un golpe en la cabeza y mi hijo presenta algunos síntomas de alarma, como por ejemplo alteración de la conciencia, se nos duerme, convulsiones, presenta vómitos en chorro o vómitos sin náuseas que no lo podemos contener, tienen trastornos en la marcha, nosotros notamos que nuestro hijo, hay algo que nos llama la atención, que nos preocupa, no es nuestro mismo hijo antes y después del golpe en la cabecita, tenemos que consultar inmediatamente. Entonces, un trauma de cráneo más alguno de estos signos de alarma, urgente al sistema de salud. Bien, porque estos signos y síntomas nos pueden orientar a que hay una lesión adentro de la cabecita que tenemos que observar y que tenemos que seguir y eventualmente tratar en los niños que tengan alguna complicación. De todas las listas de signos de alarma, yo le diría que lo más importante como papá es que estemos atentos a los vómitos, a las convulsiones, a la alteración de la conciencia. Esos son los más frecuentes y a los que tenemos que estar muy, muy atentos, que si aparecen, consultar inmediatamente. Ahora, si mi hijo se golpeó la cabeza, fue una caída de menos de 1 metro de altura, tiene un chichón y no hay ningún otro síntoma, puedo quedarme en casa, ponerle frío local y sí observarlo. ¿Y por cuánto tiempo tenemos que observarlo después de un golpe en la cabecita? Yo le diría por lo menos que 24, 48 horas, porque ese es el tiempo de evolución que nos va a permitir identificar si aparece algún síntoma agregado que nos haga consultar inmediatamente una guardia. Ahora, si en 24, 48 horas nuestro hijo no tiene ningún otro síntoma de alarma asociado, nos podemos quedar más que tranquilos. Ahora, hay algunas cosas que no se deben hacer. Sobre todo es si hay una herida con mucha sangre que está emanando profundamente, no hay que lavar la herida, hay que generar compresión nada más. En caso de accidentes no hay que movilizar al niño y llamar urgente al sistema de salud, al sistema de emergencia. Si hay algo que el niño se incrustó en la cabeza, no hay que sacarlo, hay que llamar al sistema de emergencia. Si ustedes lo notan somnoliento, mareado, no lo sacudan, por favor.
porque eso a veces tenemos muchas veces consultas porque lo notaban somnoliento, lo marearon, y ahí como papás generamos más daño que el trauma en sí. Y si hay un accidente en la calle en la que un niño tiene un accidente y tiene el casco, no hay que sacarle el casco y esperar al sistema de emergencia. Acá lo principal, como papá, como comunidad, como médicos, que lo principal es la prevención, porque eso a nosotros nos va a permitir reducir la morbimortalidad de los accidentes. Como en los temas anteriores que hablaba sobre todo la doctora Gait en cuanto a toxicología, la prevención tiene que ser el eje fundamental para evitar que nosotros luego podamos tener aumento de la incidencia de discapacidad, secuelas, morbimortalidad social, traumatismo de cráneo. Entonces nunca dejen a los niños solos, siempre los niños tienen que estar bajo supervisión, nunca dejarlo en lugares donde no estemos seguros del cuidado, y siempre dejarlo con personas de confianza. ¿Y por qué pongo un segundo? Porque como papás, como médicos siempre decimos, el accidente ocurre en un segundo. Fue un segundo de descuido, un minuto, me di vuelta a buscar el pañal y volví y se cayó. Entonces es importante que siempre al niño lo mantengamos bajo todas las medidas de seguridad, bajo observación, para evitar que estos accidentes sucedan. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría se hicieron medidas de prevención en general, según grupos etarios, para evitar accidentes. Yo he separado un poco lo que nos van a estar relacionados, o los que están relacionados a los que pueden ser golpe en cabeza o trauma de cráneo. Como ustedes ven, de 0 a 6 meses, lo principal es nunca dejar al niño solo. Siempre en esta edad es colocar el huevito atado al niño, no dejarlo en una mesa y darse vuelta. Siempre que el niño, si lo vamos a descuidar aunque sea un segundo, dejarlo con los arneses de protección. No usar andadores, que eso es una recomendación que desde la Sociedad Argentina de Pediatría se hace mucho hincapié, y que todavía estamos viendo algunos niños que tienen traumatismo de cráneo por uso de andadores. Y en este grupo etario de 0 a 6 meses, frente a los accidentes automovilísticos, es importante recalcar que el niño tiene que estar debidamente sujetado en las medidas de sujeción en el huevito, en el asiento trasero, y obviamente respetar las normas de vialidad como padres, y no tomar alcohol, por supuesto. Dentro de lo que son los 6 meses al año, es una edad que empieza a ser más crítica para los papás, porque los niños empiezan a tener mayor movilidad, mayor independencia, empiezan a explorar, empiezan a dar sus primeros pasos. Entonces acá es cuando tenemos que empezar a agudizar nuestros ojos como papás y estar atentos a la prevención. Nunca dejar al niño solo. Si los vamos a dejar en una cuna, que las barandas sean altas y con una separación no mayor a 6 centímetros. Que todas las escaleras, las ventanas y balcones tengan todas las medidas de seguridad, barandas de protección, rejas, puerta de protección, para que el niño no esté al alcance y pueda caerse por las escaleras. Siempre el niño sujeto nuevamente al bebecito o al huevito en un lugar fijo. El uso de andadores nuevamente prohibido. Y sí usar de vuelta los accidentes automovilísticos, lo que hablamos anteriormente. En niños de 1 o 2 años se recomienda el no uso de cuchetas por lo menos hasta los 6 años. Esto es una consulta frecuente y muchas veces nos dicen, bueno, cucheta. Cucheta preferentemente hasta el niño mayor de 6 años no, porque los chicos suelen sufrir caídas muy frecuentes de las cuchetas y no siempre tienen las medidas de seguridad recomendadas. Caídas de escaleras, ventanas, de vuelta, barandas, colocar rejas. Y en esta edad es muy importante, y como el niño ya empieza a estar en bipedestación, empieza a pararse, empieza a tomarse los objetos, por favor que todos los muebles, todas las cosas que se le puedan caer encima al niño estén correctamente fijadas. A esta edad los traumas de cráneo severo por aplastamiento, porque se les cayó el lavadero, porque se les cayó el televisor encima, suelen ser una causa muy frecuente, y siempre, la mayoría de las veces, las consecuencias son muy ominosas en estos pacientes, porque el peso que tiene el impacto sobre la cabecita es contundente. Como los niños ya empiezan a caminar, estar atentos a la entrada y salida de vehículos del garage de la casa. Una situación muy frecuente de accidentes es cuando sacan o entran el auto, el niño se escapó un segundo y en ese puede suceder un accidente fatal en que el papá, mamá
el que saca el auto atropella al niño sin verlo, y todavía también tenemos que tener que el niño tiene que estar atrás en su sillita de seguridad con los arneses puestos cuando van en el auto. De 2 a 5 años, nunca dejar al niño solo, y esto va a ser una constante en todos los grupos etarios. Siempre cuando vayamos a cruzar la calle tomados de la mano, no dejar a los chicos solos. Si empiezan a ir a plaza, ver los juegos de altura, estar supervisados si los juegos van a ser de altura y no soltar a los chicos y dejarlos solos, por ejemplo, en toboganes o subibajas que puedan golpearse la cabeza. De vuelta, fijar los muebles y los accidentes automovilísticos, no voy a redundar sobre eso. De 5 a 12 años, yo creo que lo más importante acá en los pacientes ya empezar a hablar de educación vial, enseñarles a cruzar la calle, enseñarles el respeto por las normas de vialidad, para que los niños también vayan teniendo noción y en esta edad ya empiezan a tener conciencia de la prevención misma de sus accidentes. Entonces, es importante que los pacientes siempre estén tomados, los nenes de esta edad estén tomados de la mano al cruzar la calle, que los supervisemos, que si empiezan con actividades deportivas, tengan todas las medidas de seguridad, como casco, rodilleras, tener mucho cuidado con los deportes de contacto. Y es importante también que todavía los chicos, por reglamentación nacional, los tienen que estar en el asiento trasero hasta los 10 años. Eso es, me voy a 2 cuadras, el chico va adelante, pueden ser 2 cuadras que les cambie la vida. Entonces es fundamental que siempre tomemos todas las medidas de seguridad cuando andamos en el auto. Y para ir finalizando, en los adolescentes, tenemos 3 grandes cosas a tener en cuenta. Número 1, el respeto y la educación vial que tiene que seguir persistiendo y que tiene que ser fomentada a todas las edades. Tanto porque son pacientes que ya deambulan solos, son pacientes que empiezan a andar en medios de transporte como motos, bicicletas, entonces siempre con casco, siempre respetando las normas de vialidad. Los deportes también tener en cuenta de usar las medidas de seguridad y evitar los impactos importantes. Y creo que uno de los puntos más importantes también a esta edad es la educación sobre la violencia entre pares. Enseñarles a evitar los golpes, a responder con los conflictos de forma adecuada, evitar la violencia, educar con respeto, porque creo que educando desde el respeto y evitando la violencia, también este grupo etario podemos evitar golpes en la cabeza, como hemos tenido antecedentes, ya no hace falta que uno recuerde, de violencia, de agresión, que es importante que desde la casa enseñemos esos valores, para que pues, cuando nuestros hijos salgan a las calles, tengan otras herramientas de comunicación y no sea la agresividad una de ellas. Y bueno, esto era como para tener un pantallazo de golpe de cabeza, no sé si hay alguna pregunta. Excelente, excelente la presentación. No hay preguntas en el chat, me parece fantástico, bueno, todo lo que es prevención, 100% para evitar el traumatismo. Ahora yo le hago una pregunta. Una de las consultas más frecuentes en la guardia son esas caídas de cama, de lactantes que los dejaron en la cama, sobre todo a la noche, se cayeron y se golpearon. Y siempre, o la mayoría de las veces, esto ocurre en horario nocturno. Y vienen las mamás desesperadas porque el niño se les está durmiendo y se acaba de golpear la cabeza y no saben qué hacer. ¿Qué consejo nos da? ¿Qué le decimos a la mamá? ¿Puede dormir el niño? ¿No puede dormir? El golpe en la cabeza en horario nocturno es lo más frecuente. Entonces a veces es inevitable que los papás digan que no duermen toda la noche y lo voy a estar observando y lo estoy despertando y se me duerme. Y es muy difícil ver cuál es el sueño neurológico, digamos, por una lesión o la somnolencia, a un sueño propio del horario de la noche. En estos casos los papás, y sobre todo por el estrés que les genera al niño, el golpe en la cabeza, el llanto, la angustia, lo que se les recomienda es que el niño duerma, pero que lo despierten un par de veces en la noche para ver cómo es su despertar. ¿Bien? Se lo puede despertar cada 1, 2 horas, a ver cómo se despierta. Por más que esté con sueño, uno como papá reconoce el despertar de un niño cuando está con un sueño normal, a cuando les cueste levantarse. Y eso también
va a ser muy importante el tipo de mecanismo del golpe. Si yo tengo un paciente que se ha caído de más de 1 metro de altura, que es un bebé chiquito, y ahí como pediatra yo recomendaría que lo dejen en observación. Ahora, si ha sido el golpe de menos de 1 metro, el niño está bien, y uno ve que es un sueño que lo puede despertar fácilmente, darle muchas pautas de alarma a los papás y transmitirles tranquilidad. Perfecto. Sí, clarísimo. Perfecta la presentación. Yo creo que es básico y lo que todos los papás debemos saber, ¿no? Doctor Quintana, lo habíamos perdido por un momento. Doctor Nicolán tiene que dejar de compartir pantalla, ¿sí? Así nos podemos ver. No, simplemente disculpas porque nosotros tenemos a EPEC, que corta la luz, y me dejó totalmente sin luz y sin conexión. No tenía el teléfono hasta que lo encontré, tampoco tenía buena conexión, así que ya estaba cerrada la charla casi. Simplemente dejar un par de reflexiones concretas en relación a las preguntas que yo había marcado, y es que siempre con los niños menores de 6 meses la consulta se hace necesaria cuando el niño está febril. En los chicos un poco más grandes, hasta los 36 meses, yo considero personalmente que también hay que verlos, pero eso va a depender un poco también de la relación médico-paciente y la facilidad que los padres tengan en la comunicación con su pediatra de cabecera. En los niños más grandes, en realidad es más fácil que un padre pueda evaluar el estado más o menos general y no hacer de la consulta una cosa inmediata, ni que necesite de sí o sí una evaluación rápida. En relación al mensaje a los papás, desde que puedan entender que el proceso febril es un proceso natural, que es un proceso que nos está avisando algo, pero que en el 90% de la población pediátrica sana son casos autolimitados y que solamente se manejan para brindarle confort con un poco de antitérmicos. De que no hay una ventaja mayor de un antitérmico con otro y que no hay necesidad de combinación de antitérmicos. Llevarse siempre el concepto de que la vacunación es un elemento esencial. Es uno de los mayores avances de la medicina moderna, me animo a decir de los últimos 100 años, el mayor avance que ha tenido junto con el agua potable y los antibióticos para beneficio de la población, y que no debemos exigir que el médico o el pediatra, porque un paciente tenga fiebre, y esto también va para los adultos, necesita sí o sí antibióticos. No deben relacionar fiebre, necesito tratamiento antibiótico. Y en último lugar, lo que en alguna de las preguntas les dije, siempre, esto para mamá y papá, siempre que tengas tu niño con fiebre y que ya te hayas puesto en contacto con tu pediatra y que sepamos de qué se trata, no lo persigas ni con la cuchara ni con el termómetro. Es fácilmente entendible el tema. Y una advertencia especial para aquellos que han vivido una convulsión febril con su hijo, saber de que eso puede repetirse sobre todo si la primera convulsión ha sido antes del año, que no hay nada con evidencia clara sobre utilizar ciertos medicamentos como preventivos de la convulsión febril. El dar antitérmicos en forma preventiva tampoco sirve, y por lo menos que les quede que una convulsión febril es una convulsión benigna, que no les va a dejar daño, que no les provoca ningún trauma ni dolor al niño. Solamente lo traumático es ver a un hijo en un proceso de convulsión febril, y que generalmente son autolimitadas y cortas. Ya cuando necesitan algún tipo de medicación, que generalmente es indicada o por el pediatra o por el neuropediatra, generalmente se dan convulsiones febriles que han pasado por una etapa de complicación, que no viene al caso ahora explicar. Pero bueno, nada más que eso. Y perdón, por favor, por la involuntaria ausencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que dieron las charlas, la doctora Gait, el doctor Quintana y la doctora Miculán, la verdad que muy claras para los papás.
recordarles a los papás que la Sociedad Argentina de Pediatría está para lo que necesiten, cualquier pregunta, cualquier duda, y bueno, el poder acercarnos un poco más a los papás, y que entren, hay varias charlas del ciclo de charlas para la familia en el Facebook, de varias temáticas, si les gusta verlas o reverlas, para que ingresen a la página. Muchísimas gracias a todos por participar, y nos estamos viendo.